El de criterios generales para evaluación del ambiente térmico. El ambiente térmico, nosotros lo podemos analizar, evaluar, gestionar, tanto, diría yo, principalmente desde dos disciplinas técnicas de la salud ocupacional, desde lo que es higiene industrial o higiene ocupacional y desde lo que es ergonomía propiamente y dentro de la ergonomía de la rama de ergonomía ambiental. Ah, ¿no? Perdón. A ver. Mm, Ya, ahora sí creo, ¿no? Ya, bien. Entonces, acá, como bien dice el título de la presentación, vamos a ver algunos criterios generales de cómo nosotros podemos gestionar el ambiente térmico y los problemas asociados a ellos. Básicamente, el tema de disconfort térmico, el tema de estrés térmico por calor, estrés térmico por frío. Dentro de la presentación vamos a revisar alguna información previa, la ecuación del equilibrio térmico, criterios generales para la gestión, métodos de evaluación y algunos comentarios sobre los criterios de control. Ah, perdón. Ya. Partiremos diciendo de que el cuerpo humano, si nosotros lo vemos como una máquina que genera trabajo, es una máquina bastante ineficiente, ¿no? Mucha de la energía se disipa como calor. Así que nosotros somos un mecanismo de generación de calor. Y todo lo que vamos a hablar referido al ambiente térmico va a estar sustentado como marco teórico en la ecuación del equilibrio térmico. Y la ecuación del equilibrio térmico tiene, por un lado, ganancias y pérdidas de calor. Los componentes de esta ecuación del equilibrio térmico, en su fórmula más sencilla, son cinco, básicamente, ¿no? La M, que representa el gasto metabólico, esto siempre va a estar en positivo, porque el hecho que nosotros estemos vivos significa que estamos generando calor. Y mientras más actividad física desarrollemos, asociados a una actividad laboral, evidentemente, que es objeto de nuestro análisis, se va a generar un mayor gasto metabólico y por tanto más calor. Luego tenemos la evaporación del sudor, que está interpretado por esta letra E. Esto se refiere a la evaporación y no a la sudoración únicamente. O sea, yo puedo sudar mucho, pero se debe evaporar ese sudor para que sea un mecanismo eficaz de disipación de calor, ¿no? La lógica de la transferencia de calor es que yo transfiero calor, ¿no? No es que transfiero frío. Siempre va a viajar la temperatura del cuerpo de mayor, que está a, a más temperatura, a uno de menor temperatura. Y luego tenemos tres otros componentes, la C, la K y la R, que se refiere a los mecanismos por los cuales se puede ganar o perder calor. La C referida a la conducción, la K referida a la convección y la R referida a la radiación. Cuando hablamos de conducción, es cuando hay un contacto directo entre dos cuerpos a diferente temperatura. Entonces la temperatura va a viajar del que tiene mayor temperatura a menor temperatura. Si ustedes estuvieran acá próximos, si yo acá, ¿no? Los toqueteo y están a menor temperatura, yo les transfiero calor. Si ustedes están a mayor temperatura, ustedes me transfieren calor a mí, ¿no? Usualmente, en una situación real de trabajo, el mecanismo de transferencia de calor por conducción suele desestimarse, porque es muy poco lo que se gana o pierde por transferencia de calor por conducción. Luego tenemos convección. Convección es el mecanismo de calor, de transferencia de calor, perdón, a través de los fluidos y básicamente la capa de aire que está en contacto con la piel expuesta. Entonces, ¿cuáles son las variables que están relacionadas al mecanismo de transferencia de calor por convección? La temperatura del aire, la velocidad de viento, el tema de cobertura de la piel expuesta, humedad relativa, entre otras, ¿no? Y el tema de radiación va a estar directamente relacionado a fuentes de calor radiante. En principio, todo cuerpo emite calor por medio de la radiación, sin que haya un contacto directo ni que estén necesariamente cerca. Nuestra principal fuente de calor radiante es el sol, ¿no? La fuente de calor radiante sería la radiación solar y la fuente generadora de radiación solar, el sol.
Pero en otras industrias podríamos tener fuentes importantes de radiación como línea de hornos, no sé, un horno eléctrico, horno cuchara, etcétera. Bien, por ejemplo acá, si nosotros veríamos en esta pequeña imagen, a manera de comentario para entrar propiamente en el tema en cuestión, los mecanismos de la ecuación del equilibrio interno, tenemos acá el M, la C, la K, ¿no? La R y la E. Cada uno tiene una valoración. Por ejemplo, el gasto metabólico de lo que ustedes ven en la imagen. ¿Creen ustedes que en este caso, este trabajador tiene un gasto metabólico alto, medio, bajo? Asumiendo de que esta es una posición del cuerpo que mantiene por un largo periodo de tiempo, ¿no? Estamos viendo que ahí está agarrando una herramienta de oxicorte, está en una línea de fundición, se están generando las varillas, entonces está ahí, ¿no? Está en cuclillas y está manteniendo esa posición. ¿Cómo dirían ustedes que es el gasto metabólico? ¿Cómo lo calificarían? Si tuvieran que calificarlo en determinada categoría, de bajo, medio, alto, muy alto. ¿Qué dicen? ¿Alguno se anima? Ajá. Medio, dice Javier. Ok, podríamos coincidir con Javier. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, en líneas generales podríamos decir que es medio, porque acá en gasto metabólico, del que estamos hablando, tiene a su vez varios componentes, ¿no? El gasto metabólico está asociado a un gasto basal, estamos vivos, generamos gasto metabólico. Luego está asociado también a una posición del cuerpo en su conjunto, que va a ser el principal componente en este caso. El mantener esta posición del cuerpo en su conjunto genera un esfuerzo físico y el esfuerzo físico está asociado al gasto metabólico. Y tercero es la demanda o el movimiento continuado y esfuerzo físico de las extremidades superiores y del tronco en su conjunto. Acá no vamos a ver grandes movimientos o digamos, carga dinámica importante, ¿no? Carga dinámica se refiere a levantamiento de carga, movimientos repetitivos, aplicación de fuerza. Entonces, en líneas generales, coincidiría con Javier, más o menos hablaríamos de un gasto metabólico medio a ojo, ¿no? Esto evidentemente se evalúa. Con respecto a la conducción, ¿qué cosa es la conducción? Ganancia o pérdida de calor por contacto directo con otra superficie a distinta temperatura y una gradiente. Entonces, ustedes dirían, que hay ganancia o pérdida de calor importante por conducción o no en esta imagen. ¿Qué creen? Ok, hay ganancia. ¿Qué tan importante? Conducción es cuando hay contacto directo con una superficie. Entonces, ¿dónde están los puntos de contacto directo con una superficie de distinta temperatura? Las manos, ok, hay un punto de contacto en las manos. Bien, principal punto. Pero ojo, estas manos van a estar protegidos por unos guantes. Estos guantes tienen un material que es aislante. O sea, puede haber una ganancia de calor por conducción, coincido, pero esa ganancia probablemente sea mínima o muy pequeñita. Luego tenemos la convección. La convección puede ser ganancia o pérdida de calor, en general, el 99% de los casos, por la capa de la piel en contacto con nuestra piel. Perdón, por la capa del aire en contacto con nuestra piel. La temperatura de la capa de aire en contacto con nuestra piel. Entonces, acá, ¿tendríamos ganancia o pérdida de calor por convección? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Qué les tintilea? Ok,
¿Qué sospechan? Hay una ganancia, sí, puede haber una ganancia, aunque ojo, en este caso nuevamente la ganancia no va a ser tan importante. Probablemente sea mayor que conducción, pero no va a terminar siendo tan relevante. ¿Por qué? Porque yo no tengo tanta piel expuesta, solamente esta zona de acá, ¿no? La zona de la nuca, una zona parcial del rostro, pero el resto no. Con respecto a la radiación, ¿hay ganancia o hay pérdida de calor por radiación? Sí, la indumentaria de trabajo, como bien dice Javier, ayuda a que la ganancia de calor por convección sea mínima. La radiación, ¿hay ganancia o pérdida de calor por radiación? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Qué consideran? ¿Qué estiman? ¿Qué sospechan? Hay ganancia, como dice Rolando, ¿no? Hay ganancia. Probablemente el principal mecanismo sea acá la radiación. ¿Por qué? Porque estas varillas deben estar a unos 400 grados, no quiere decir que el ambiente esté a 400, la temperatura acá puede estar a más de 40 grados centígrados y por radiación se transfiere calor a este trabajador, entonces va a haber ganancia. Y evaporación del sudor, ¿va a haber ganancia o pérdida de calor por evaporación de sudor? ¿Qué dicen? ¿Ganancia o pérdida de calor por evaporación de sudor? Pérdida, ¿no? Siempre es pérdida. Ahora, ¿la pérdida será significativa? Esa es otra pregunta. No solamente depende de los otros parámetros, depende de o sea, de la condición de exposición, por ejemplo. Va a depender en cierta medida de algunos parámetros termohigrométricos, como cuáles, como la humedad relativa. Si yo estoy en un ambiente con mucha humedad relativa, o sea que está saturado de humedad relativa, entonces no se permite la evaporación del sudor por un tema de presión, ¿no? Presión de agua en el aire. Y hay otra cosa, que la vestimenta del trabajador puede servir como una barrera para evaporación de sudor. No sé si ustedes han tenido experiencia en industrias tipo siderúrgica, ¿no? Donde están con un traje de protección o de doble capa, y cuando se retiran ese traje pueden ustedes estar pero sudadito y agüita, agüita. Pero, ¿qué significa eso? Que todo ese sudor no se ha evaporado. Si no se ha evaporado, ustedes no han disipado calor a través de la evaporación del sudor. Y la evaporación del sudor es el principal mecanismo de nuestro sistema de termorregulación interna. Es nuestro principal mecanismo de disipación de calor. Entonces, probablemente acá no haya mucha evaporación de sudor, ya sea por saturación de vapor de agua en el ambiente o, adicional a eso, mejor dicho, y adicional a eso, porque la indumentaria de trabajo que sirve como protección al trabajador, a su vez, es una barrera para que se evapore el sudor. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Se entiende la lógica? Como un ejercicio rápido. Muy bien. Entonces, eso deberíamos entenderlo en líneas generales para saber por lo menos cuáles son los mecanismos de transferencia de calor importantes en cada caso. Por más que sea un ambiente cálido, un ambiente frío, un ambiente de temperatura moderada, eh, indistintamente de eso, va a haber uno u otro factor que sea el dominante, predominante. Y sobre eso debiésemos incidir posteriormente en la implementación de medidas de corrección. Ahora, también es cierto que cuando hablamos de ambiente térmico y en general de cualquier agente o contaminante, vamos a tener factores intrínsecos y factores extrínsecos. O sea, nosotros tenemos el agente, tenemos el sujeto sobre el cual se afecta y en este sujeto actúan factores extrínsecos y factores intrínsecos y da un output o un resultado que viene a ser el daño consecuencia. Ya. Los factores extrínsecos que no dependen directamente de la persona son las variables termohigrométricas
y temas relacionados a la indumentaria de la persona, ¿no? Y la actividad propiamente, ¿no? Temperatura del aire, temperatura radiante, humedad del aire, velocidad del aire, actividad desarrollada, vestimenta. Luego, sobre factores intrínsecos. Básicamente son tres los que importan acá. La constitución corporal diría que es la principal, ¿no? ¿Por qué? Por esta relación de volumen sobre superficie, ¿no? Personas que somos un poco más volumétricas tendemos a padecer de situaciones de mucha variación con respecto a los ambientes térmicos, ¿no? Sobre todo, somos más susceptibles a ambientes cálidos y las personas más delgaditas de ambientes fríos, ¿no? Edad también, porque mientras vamos acumulando más juventud, nuestro sistema de termorregulación interna va siendo menos eficaz. Ahora, sobre la pregunta de Rolando, la vamos a contestar más adelante, los instrumentos y sensores. Pero en general, sobre el balance de energía, más que balance de energía es el gasto metabólico. Hay varias formas que lo podemos evaluar. Se puede evaluar a través de tablas, mediante observación. Se puede evaluar, si me hablas de instrumentos puntualmente, mediante equipos de lectura de frecuencia cardíaca o medición en tiempo real de frecuencia cardíaca, porque se puede relacionar la frecuencia cardíaca con gasto metabólico. Se puede medir directamente la temperatura, por ejemplo, del canal auditivo, asociando la temperatura corporal interna. Eh, y yo diría que esos son, o los de pulsos también, ¿no? Medición de pulso, frecuencia. Entonces, esos son los equipos que te permiten hacer una valoración. Los otros equipos son mucho más complejos y son más de laboratorio, que es el de medición de consumo de oxígeno o medición de doble marcación. Pero eso se usa netamente en espacio de laboratorio, ¿no? No es para espacio de industrial o en una zona de trabajo. Para zona de trabajo que se pueda aplicar como instrumentación para determinación de gasto metabólico es frecuencia cardíaca y calorimetría. Sobre los efectos, bueno, hay diferentes tipos de efectos. Esto igual la presentación se las comparto. Lo importante en líneas generales es saber que hay efectos a nivel de salud, pero a nivel también de rendimiento, ¿ya? O performance, que se le llama. Entonces, desde higiene nos vamos a enfocar mucho más en los efectos de salud y desde ergonomía nos vamos a enfocar, o sea, efectos de salud asociados a riesgos de estrés térmico y desde ergonomía nos vamos a enfocar a los efectos de rendimiento, ya sea mental o físico, enfocados a disconfort térmico. Acá hay algún mapa de perturbaciones debidas al calor en líneas generales. Lo que debemos tomar en cuenta es que si nos referimos a temas de calor, las perturbaciones o las consecuencias típicas están asociadas a síncope de calor. Eso como que te da un desvanecimiento, un desmayo, ¿no? Y pierdes la conciencia temporalmente. El tema de golpe de calor, que es el escenario más crítico, ¿no? El escenario más crítico, la hiperpirexia y golpe de calor, porque hay un incremento en la temperatura corporal que ya no se puede controlar. También tenemos síncope nuevamente. Tenemos posibles calambres por pérdida de sales asociadas a la sudoración excesiva. Y propiamente también tenemos la deshidratación. La deshidratación también es un efecto nocivo, eh, producto de la exposición a calor. Entonces tenemos diferentes tipos de efectos. Acá hay una información sobre tema de deshidratación y algo que me interesaría hacer, por lo menos un comentario rápido, es que hay una correlación muy interesante entre ambiente térmico y performance. Y la performance va asociado a tres temas. La precisión, ¿no? Hablamos sobre todo trabajos de, de mucha concentración, la precisión, el tiempo de respuesta y el periodo de aprendizaje. O sea, el que yo hable de un ambiente térmico correctamente diseñado mejora la performance, sobre todo en actividades con alta carga cognitiva o alta carga mental, sobre todo carga mental de tipo cualitativo más que cuantitativo, ¿no? O sea, actividades mentalmente complejas de analizar. Bien, entonces, ¿cuál es el punto de corte entre
disconfort térmico, estrés térmico, bienestar térmico y estrés térmico. Bien, antes hemos dicho de que tenemos la ecuación de equilibrio térmico, que es nuestro punto de partida, ¿no? Donde tenemos ahí cinco variables básicamente. Tenemos el gasto metabólico, que va a ser siempre positivo, ¿no? Siempre positivo. Vamos a colocarlo mejor de otra forma. Perdón. Gasto metabólico que va a ser siempre positivo. Luego tenemos conducción, convección y radiación que pueden sumar o restar. Y luego tenemos evaporación del sudor que siempre va a restar. Al final, todo esto da un resultante, ¿no? Es como que yo hago una sumatoria de todo esto y tengo una resultante. Entonces, la resultante de todo esto va a ser un valor que afecta, incrementa o reduce nuestra temperatura corporal interna. La temperatura corporal interna tiene un rango o un margen de normotemperatura muy acotadito, que va entre los 36 grados centígrados y los 37, 37,5, ¿no? Estamos hablando de un margen bastante acotadito, bastante limitado. Entonces, la resultante en el mundo ideal de todas estas variables debiese ser cero. Y ahí estaríamos en la zona de confort. Cuando esto se mueve del cero, digamos, la zona de confort dependerá de la bibliografía que tomemos de referencia. Acá podemos hablar desde una zona que va desde menos i, menos 0,6, por ejemplo, ¿no? Hasta más 0,6 como resultante. Seguiremos hablando de una zona de confort, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto hablamos de disconfort? Porque acá desde 0,6 hacia arriba es disconfort, hasta el punto de más 2 y hacia abajo hasta el punto de menos 2. O sea, todo el rango de más 0,6 hasta más 2 es la zona de disconfort por calor. La zona de menos 0,6 hasta menos 2 es la zona de disconfort por frío. Y todo lo que supera, que está por encima de más 2 o por debajo de menos 2, y hablamos de los extremos. Hacia arriba, estrés térmico por calor, hacia abajo, estrés térmico por frío. Entonces hay diferencias importantes. Si, por ejemplo, me hablan de una oficina, hay un problema de estrés térmico, yo diría que es casi imposible. Lo que puede haber es un disconfort térmico. Algunos estarán incómodos porque tienen calor en la oficina o les molesta o tienen mucho frío. Pero ese es disconfort, o falta de confort o falta de bienestar. Pero eso no es estrés térmico. Estrés térmico estabas hablando de una situación más extrema en donde si vas por el extremo de calor, puedes tener alteraciones que lleven, por ejemplo, en interior mina, puedes tener ambos casos, ¿sabes? Estrés térmico por calor o por frío, pero usualmente por calor, ¿no? Puedes tener situaciones debido a al alto gasto metabólico y a las condiciones termohigrométricas desfavorables que lleven a una situación en la cual puedas tener un síncope por calor, un golpe de calor, deshidratación o calambres asociados a la pérdida de sales. Cuando vas por el extremo de frío, podrías tener congelamiento de piel expuesta o bajas en temperatura que pueden ser muy complicadas, llegando hasta el caso de mayor complejidad de fatalidades, ¿no? Consecuencias mortales. Bueno, entonces, no podemos hablar de un estrés térmico por calor o por frío en oficinas. Es extremadamente raro. ¿Por qué? Básicamente porque en un ambiente administrativo sí se tienen en medio de todo controlado en ciertos rangos las temperaturas. Es muy raro tener en oficinas temperaturas extremadamente bajas, ¿no? Cuando digo extremadamente bajas, hablo por debajo de, no sé, pues 10 grados centígrados. Para una oficina me refiero, ¿no? Para tener estrés térmico por frío, para que se hagan una idea, deberíamos tener temperaturas por debajo de menos 5 grados centígrados o menos 10 para considerarlo si estamos en ambiente cerrado o si estamos en ambiente a la intemperie, por debajo de 5 grados centígrados, pero aunado a velocidad de viento importante. Si no, no hay estrés térmico por frío. Si no, puede haber disconfort por frío, puede haber malestar por frío, puede haber incomodidad. Eso sí, y puede afectar el trabajo que yo estoy ejecutando. Sí.
pero no es estrés térmico. ¿Ve? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguimos? Ok. Bueno, entonces, ya llevándolo hasta nuestros temas, hay una serie de metodologías de evaluación. En el caso de nuestra norma nacional, donde es nuestra normativa nacional, básicamente, entiendo yo que varios de ustedes tienen experiencia. eh, entonces, por ejemplo, ¿alguno ha trabajado con el índice TGVH, temperatura de globo de bulbo húmedo? ¿Le suena? El TGVH, este de acá. Bien, ¿el TGVH para qué sirve, por ejemplo? ¿Qué medimos con TGVH? ¿Qué tipo de exposición nosotros evaluamos o qué situación de exposición al ambiente térmico gestionamos? ¿Para qué tipo de evaluaciones usamos el TGVH? ¿Qué mide el TGVH? Ya, ok, eso es con respecto al gasto metabólico. Pero en general el TGVH es un indicador de estrés térmico por calor. O sea, lo usamos para situaciones donde sospechemos que podría haber estrés térmico por calor. No estrés térmico por frío, no disconfort, no otras situaciones, ¿ah? Y este de acá, el Wind Chill Index o índice de viento frío, ¿alguno le resulta familiar o no? Este de acá. ¿No? ¿No le suena? Bueno, el índice de viento frío es para estrés térmico por calor, específicamente, sí. Es estrés térmico, perdón, es estrés térmico por frío, estoy hablando de barbaridades. Estrés térmico por frío, pero en ambientes a intemperie, ¿no? No ambientes cerrados. Eso es lo que tenemos en nuestras normas. Pero tomando como referencia las normas ISO, tendremos una serie de estándares sobre los cuales podríamos analizar una diversidad de situaciones mucho más complejas, ¿no? O más diversas, por lo menos. Entonces, repasemos algunas de ellas y veamos qué es lo que podríamos comentar en líneas generales, por lo menos para tener una visión amplia, ¿ya? Bien, entonces, esto yo lo he segmentado en cuatro estrategias de evaluación, o bueno, tres, digamos, y una complementaria. Uno, desde la parte de gestión de, de las disciplinas técnicas de salud ocupacional, donde se evalúa satisfacción térmica y estrés. Otra de fisiología netamente, que es de sobrecarga fisiológica. Y otra de psicología, de sobrecarga psicológica. Van complementadas o van de la mano de un estándar que nos permite la vigilancia médico ocupacional de aquellos colaboradores expuestos a condiciones térmicas estresantes, que es la 12894.
Como un criterio, una norma interesante que nos da criterios de análisis es la 11399 y nos dice más o menos en qué situaciones usar qué estándar o qué otro. Ahora bien, vayamos acá a analizar algunas, ¿ya? O a comentarlas básicamente, ¿no? La 15265 es la norma mamá sobre el cual se ramifica toda una serie de estándares ISO referido a evaluación de estrés térmico y confort térmico, desde un punto de vista de disciplinas técnicas de salud ocupacional, ¿ah? Entonces, bien, yo tengo, por ejemplo, la 15265, que es una norma más de gestión, me da los parámetros básicos de la gestión. Luego, como su hijita, está la 11399. La 11399 me ayuda a tomar decisión. O sea, la 15265 me dice cuál debería ser mi modelo de gestión del ambiente térmico, ¿no? Cómo yo puedo secuenciar o cómo yo puedo por lo menos hacer una limitación desde la identificación de los factores, cuando hago una evaluación simplificada, una evaluación más compleja o analítica. Luego, la 11399 me lleva a, o me hace el enlace con un estándar de referencia específico. Las otras normas que salen acá en verdecito son normas de ayuda. La 7726 es una norma específica que yo diría que es básicamente complementaria. Es de los instrumentos de medición. ¿Qué criterios técnicos deben cumplir los instrumentos de medición? Y luego, la 13731 es un estándar también de referencia referido al vocabulario que se emplea y está homogenizado. Sobre este paraguas de la 15265 hay cuatro situaciones de exposición. El de estrés térmico, bienestar térmico, contacto con superficies u otros para situaciones particulares, ¿ya? O población específica. Entonces, la 15265 nos habla de la estrategia de evaluación de riesgo, ¿ya? Tanto para el estrés o para disconfort, tanto para ambientes cálidos como para ambientes fríos. Y básicamente, usa o toma como referencia el método de Paris del profesor Mercher, en donde habla de tres estadios, ¿no? Lo que es observación, análisis y nivel experto. Entonces, en la observación, ¿qué te indica? Que no es necesario hacer una medición para todos los escenarios. Se puede realizar una evaluación, pero no a través de la medición, sino a través de la observación, simplemente tomando como un parámetro de referencia el de la temperatura del aire y otras variables. Hay un método, por ejemplo, el Walter Ops, que es básicamente observacional, netamente cualitativo, y considera la opinión de los trabajadores. A través de esta metodología se puede simplificar muchísimo y se puede reducir significativamente aquellos casos que se requiere un análisis cuantitativo, ¿no? O sea, del 100% a un 20% tranquilamente, ¿no? O sea, se pasa un filtro y solo serán aquellos casos en menor proporción, menos de un 15 o un 20% como máximo, aquellos que requieran pues un análisis cuantitativo. La gran mayoría queda en un estado de observacional. En la parte de análisis es donde cae la mayoría de este 20% restante, donde aplicaremos el TGBH, donde podemos aplicar eh, no sé, el Winchill Index, donde podríamos aplicar eh, de sobrecarga térmica estimada, donde podríamos aplicar el factor CLO, el IRQ, entre otros. Y nivel experto son para casos extremadamente complejos que requieran asistencia especializada de un experto, ¿no? Como su nombre lo indica. En lo referente a estrés térmico, se divide en estrés térmico por calor y por frío, naturalmente. Hay dos normas complementarias adicionales, la 8996 y la 9920. La 8996 es un estándar que te da criterios generales para estimación del gasto metabólico. Eh, Te dice cómo se puede calcular. Se puede calcular a través de tablas, por frecuencia cardíaca, justo lo que les comenté.
¿no? Y un error estimado para cada uno. Y la 9920 es otro estándar complementario que te ayuda a determinar el factor de protección de la ropa. El factor de protección en el caso de estrés térmico por frío o el factor, entre comillas, diría yo, de bloqueo y en algunos casos de penalización para estrés térmico por calor. Por ejemplo, tejidos de doble capa tiene una penalidad en el caso del índice de TGVH o el de sudoración máxima requerida, ¿no? Todo eso está en base a la 9920. Bien. En el caso específico de calor, tenemos dos estándares de referencia. Acá hay un error en esta diapositiva porque la 7243 se actualizó en el 2017, si no estoy mal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el TGVH, que es la 7243, y usualmente lo que se recomienda, ¿qué cosa es? Empezar con el TGVH. Si nosotros hemos determinado de que hay una situación de estrés térmico por calor, empezamos por TGVH según la ISO 7243, que además está refrendado en nuestra norma. Está refrendado en esta norma, me refiero, en la resolución ministerial 375 como parámetros de referencia, y está refrendado en el decreto supremo 024 también como una guía adicional para evaluación de estrés térmico por calor puntualmente. Si eso no sería suficiente, o si el detalle o la respuesta no nos resulta satisfactorio en su conjunto, podríamos complementar con un método más específico que está en la 7933. En la 7933 nos habla de este, eh, el strain index, o sea, eh, el estrés por calor predictivo y la saturación máxima requerida. Tiene una ventaja este método con respecto al TGVH. Primero, que es mucho más preciso, y segundo, que además de evaluar directamente el estrés térmico por calor y los riesgos asociados como son síncope, golpe y calambre, bueno, síncope y golpe puntualmente, golpe de calor, te evalúa riesgo de deshidratación, porque en el tema de sudoración máxima requerida te va a hacer una simulación y te va a determinar el porcentaje de deshidratación, y en base a eso podrías establecer un programa de rehidratación a los trabajadores o colaboradores. Cada cuánto tiempo se debe eh, proponer que el trabajador beba unos 200 mililitros de agua o agua con sales, bebidas rehidratantes, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Entonces son, como dice la presentación, criterios generales, ¿no? Ustedes ya pueden ir interiorizando en cada norma y viendo en detalle lo que necesitan. Nuevamente, el de TGVH es el más usado, está referenciado en esta norma, tiene valores de referencia. eh, el TGVH lo que se hace es, se toma parámetros de las condiciones del ambiente en donde se está ejecutando la actividad referidos a la temperatura de aire, a temperatura de bulbo húmedo, a la temperatura de globo que es asociado al calor radiante. Y por otro lado, se estima el gasto metabólico. De acuerdo al cruce de esas dos fuentes de información, se determina un índice TGVH, que es a través de una fórmula, se calcula dicho valor y se compara con un valor de referencia o límite, ¿no? Bien, un tema importante sobre el TGVH y sobre desuración máxima requerida y en general sobre diferentes indicadores que ustedes puedan ver eh, para la evaluación del estrés térmico por calor, que el tiempo de evaluación suele ajustarse a una hora, no es como otros agentes o contaminantes que se evalúan por periodos mucho más largos. En estrés térmico por calor, el tiempo de medición suele ser de una hora. El parámetro es una hora. Son periodos relativamente cortos. Se pueden establecer ciclos trabajo-descanso, en fin, cada caso se puede revisar. Luego tenemos el de la segunda etapa para este térmico por calor, que le podríamos llamar el de sobrecarga térmica estimada, ¿no? Y sudoración máxima requerida, que es el de la 7933. Pero bueno, eso con respecto a calor. Hasta acá, ¿alguna duda que quieran comentar o que quieran consultar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entiende la lógica por lo menos? O sea, la idea de la presentación es que eh,
Se tenga claro que hay una serie de referencias sobre las cuales ustedes pueden ver con mucho más detalle, de acuerdo a una caracterización básica que se haga previamente, determinando cuáles son los factores de riesgo que condicionan una exposición en particular. Bien, ¿seguimos? Sí, ¿no? Ah, sí, o sea, las tablas de TGVH la he pasado muy rápido, pero porque no es el objetivo puntualmente, ¿no? O sea, igual si tienen una duda puntualmente el TGVH lo podemos comentar. Si quieren ahorita o hacia el final, no hay problema. Pero a ver, si quieren ver algo de TGVH, simplemente esta es la fórmula. O sea, es una fórmula que está a base a tres termómetros, así de sencillo. Los termómetros, uno es un termómetro aéreo como tal, muy corriente, otro es un termómetro de bulbo húmedo y otro es un termómetro de globo. Entonces depende si hay fuente de calor radiante o no, se usa una fórmula o la otra. La medición se realiza a la altura, digamos, a 1,20 m. Con la norma anterior se realizaba a tres alturas, a la nuca, a la altura del abdomen y a los tobillos. Ahora no, es toda la altura del abdomen. Y la otra diferencia con respecto al estándar anterior es que los equipos actualmente el diámetro de la esfera es un poco más grande, 15 centímetros, pero tampoco es tan crítico eso, se puede hacer una corrección. Los parámetros prácticamente se mantienen. Mm. Con respecto a frío, ya salimos de estrés térmico por calor, vamos a estrés térmico por frío. Tenemos la 11079, es nuestra norma principal de referencia. Luego, las otras normas que salen ahí como complementarias, la 9237 y la 15837, son todas normas referidas a la permeabilidad de los textiles. O sea, si ustedes quieren mucho más detalle, o por ejemplo, quisieran diseñar o, o certificar una prenda con una protección de un factor CLO que se le llama, ¿no? O de permeabilidad específica eh, para un ambiente en particular o para ciertas condiciones agresivas en particular, se puede hacer bajo estos estándares, ¿no? La norma de evaluación en sí, si bien es cierto, y la 15743 que está arriba, la 15743 es una norma más de gestión. Es más, yo diría que hasta la pueden pasar por alto, salvo que se dediquen puntualmente al tema y de manera muy profesional. Si no, en la 11079 ustedes van a poder encontrar los criterios de valoración para las metodologías del IRQ y del Winchill Index. Bien, vamos acá, solo vamos a pasar muy rapidito. Y acá, la 11079. El IRQ es el aislamiento requerido de la ropa, que yo puedo calcular en un ambiente frío, pero eso está pensado para trabajos bajo techo, básicamente en cámaras frigoríficas, o sea, por debajo de -14 grados centígrados, en general, ¿ah? O -10 grados centígrados por lo menos. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Un factor de protección de ropa. Eh, Vamos a ver acá. Y ahí tenemos también una clasificación de acuerdo a el gasto metabólico, porque va a depender de la actividad física, y por otro lado, del tipo de ropa, más otras variables que vamos a monitorear. La conclusión del IRQ, ¿qué cosa es? La conclusión, tengo tres alternativas. La alternativa ideal es que el factor de protección de la ropa es el adecuado, estoy en una zona neutral, no requiero acción. Otra posible conclusión es que el factor de protección de la ropa sea menor al mínimo requerido de protección. Por tanto, estoy en una zona de enfriamiento.
Y acá tengo dos opciones. O aumento el aislamiento de vestido, pero eso tiene una limitante. Usualmente el aislamiento de vestido normal, o sea, sin chompas, casacas, parcas y demás, será pues 0.5. Vestido de indumentaria de invierno puede llegar a 1, aunque nosotros no tenemos invierno realmente, pero hablemos de 0.5 en general. Pero exagerando llega a 2, 2.5. Más que eso es muy difícil ampliar el factor de protección de vestido. Entonces, si ya no puedo más con respecto a aumentar el aislamiento, la alternativa es calcular la duración máxima. Puedo establecer también ciclos trabajo-descanso para un tiempo máximo de exposición. También se puede hacer eso. O tercer escenario, o sea, primer escenario está todo ok, segundo escenario en una situación fría, o tercer escenario estoy en una situación cálida. La protección de la ropa es excesiva, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir el aislamiento del vestido, ¿no? Retirar capas de vestido. Estas son las conclusiones del IRQ. Y por otro lado tengo el Wind Chill Index, que es otra metodología. El Wind Chill Index lo que me permite es evaluar exposición a la intemperie, exposición a riesgo de térmico por frío, ¿no? A la intemperie. Entonces yo tengo una tablita en donde hay la sensación de viento frío, donde combina la temperatura del aire y la velocidad de viento. De acuerdo a eso, yo establezco hasta 4 zonas de exposición de riesgo realmente, ¿no? Que tengo esto de acá. Y esos son riesgos de congelamiento de piel expuesta, ¿no? De acuerdo al tiempo en que se tarde en congelar la piel expuesta a la intemperie, se determina el nivel de riesgo. Entonces, bueno, eso. Tenemos también el de bienestar térmico y de contacto con superficies, además de situaciones particulares. El de bienestar térmico lo vamos a comentar rápidamente. Pero antes, a ver, de sobrecarga fisiológica. Hay otra manera en donde nosotros podríamos evaluar ya no el ambiente térmico. O sea, hasta ahorita lo que hemos comentado es cómo yo evalúo desde las condiciones de trabajo. Otra manera es evaluar desde el usuario, ¿no? Desde el colaborador. Para eso puedo evaluar desde respuesta fisiológica directamente, como temperatura corporal interna, frecuencia cardíaca o sudoración. No evaporación, sino sudoración, porque la sudoración también tiene un calor específico. O sea, cada gota de sudor está asociado a un gasto metabólico, entre comillas, y más que eso, a una carga física, ¿no? Y un gasto fisiológico. Esto, a fin de cuentas, está asociado a una fatiga, por un segmento corporal que a consecuencia es una fatiga general. Es un análisis de fisiología de trabajo. Y en cuanto al mismo sujeto, lo puede evaluar desde una sobrecarga psicológica. Hay un cuestionario que no está validado para todas las realidades, no para la nuestra, por ejemplo, y es en base a una escala de juicio subjetivo. Tenemos también una norma para vigilancia médica ocupacional, que es con un criterio de anamnesis y de evaluación. Y luego alguna cosita que podríamos mencionar con respecto a la instrumentación, que tenemos una serie de instrumentos o equipamientos. En la 7726 ustedes pueden ver algunos comentarios generales, pero acá les muestro algunos, ya que alguien preguntó. Este es un psicómetro, mide temperatura de aire o de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Tiene una ventaja, al tener poco componente tecnológico, funciona a temperaturas muy bajas, ¿no? Usualmente los equipos que se tienen, como este de acá, por ejemplo, un monitor de estrés térmico, se emplea más para calor y está operativo desde los 5 grados hasta los 100 grados centígrados, aprox, pero para temperaturas bajas no te sirve, ¿no? Igual como este de acá, que este es un monitor, esto es una estación completa. Este es un termómetro de globo. Este es un anemómetro que te mide velocidad de viento. Este es un termohigrómetro que además te mide humedad relativa. Y así, este es un monitor de estrés térmico de área que tiene tres termómetros, ¿no? El de globo, el de bulbo seco y el de bulbo húmedo. Ahí están.
Y en cuanto a la evaluación del bienestar térmico o confort térmico, bueno, la norma de referencia es la 7730. El señor del peinado curioso es el señor Fanger, creador del método. Se aplican para ciertos parámetros, o sea, un nivel de actividad desde ligero de reposo hasta lo que se le llama gasto metabólico alto, pero no muy alto, ¿no? Un factor de CLO de aislamiento de vestido de 0 a 2, temperatura de aire y los otros parámetros que estamos viendo ahí. Y algo que es muy interesante, evaluación de confort térmico, podemos verlo de dos formas, global o local. Cuando vemos global es el cuerpo en su conjunto. Y en este caso, así tengamos el mejor escenario, estadísticamente, en el mejor escenario, un 5% de las personas van a estar en disconfort. O sea, siempre va a haber uno de cada 20 que se va a quejar por el frío o por el calor. Eso es estadístico y es normal. Si ustedes tienen oficina de 20 y uno se queja, pueden estar contentos porque probablemente estén dentro de la estadística y estén bastante bien, ¿no? Hay parámetros generales que te dicen que el rango de temperatura en oficina sea de 20 a 24 o de 22 a 27. Entonces en ese rango lo colocas y no te preocupes porque siempre vas a tener alguien que se queje. Es así, eso es estadística. Muy bien. Y en cuanto a la incomodidad térmica local, puede ser por cuatro factores diferentes, según Fanger. Cuando estamos controlando el ingreso y salida de aire, hablamos de ventilación mecanizada, ¿no? Corriente de aire, diferencia de temperatura de aire, o sea, hay una temperatura de aire a nivel de la nuca distinta a nivel de los tobillos, suelos calientes y fríos, ¿no? Asimetría de temperatura radiante también. Son esas cuatro fuentes principales de incomodidad térmica local. Y por último tenemos valores de referencia. Cuando hablamos de disconfort, usualmente se acepta un porcentaje de personas en disconfort hasta un 15%. Es difícil de cumplir, ¿ah? Porque en 15% hablamos de que esa resultante de la suma, ¿no? No llegue a 2 ni mucho, ni siquiera cerca, a 0,7 como máximo. 0,7 como máximo. Si hablamos de 0,5, estamos hablando de un 10% de personas en disconfort. Y bueno, también está asociado al tema de performance, ¿no? Otra alternativa es cuando hay ventilación natural. Sobre eso podríamos trabajar con temperatura este, operativa, ¿no? Hay otras maneras de hacer la evaluación. Y en general, como medidas de control, se aplica para todo. A nivel ambiental, ventilación general, protección de calor radiante, mecanización de ciertas tareas, aire acondicionado, lugares de descanso, instalaciones sanitarias, organización y a nivel de las personas, básicamente exámenes médicos y programas de aclimatación, ¿no? No adaptación, aclimatación es proporcionalmente vamos aumentando la carga física, de demanda física, conforme se vayan adecuando los nuevos colaboradores, así como un programa de hidratación, ¿no? Y de EPPs. Entonces, bueno, eso en líneas generales, este es un paper adicional sobre el riesgo de estrés térmico por calor durante la pandemia que incrementó. Y a partir de esa fecha hasta ahora hay un incremento en cuanto a la población expuesta asociada también al cambio climático, ¿no? Hay un tema interesante acá sobre propuestas de refrigeración que aparentemente funcionan. Acceso a agua durante descanso, áreas de evaluación o tratamiento improvisadas, limitar la entrada de radiación solar con carpas o lo que fuera. Ingesta de lechada de hielo funciona bastante bien, o sea, hielo triturado con agua, enfriamiento de manos. Y chalecos de enfriamiento queda en cuestionamiento. Chalecos de enfriamiento son chalecos con geles que uno lo refrigera, como los cartuchos de gel y lo va colocando en los bolsillos. Pero eso es condicional, o sea, es condicional, ¿ah? No demuestra de que realmente es eficaz completamente. Entonces, bueno, hemos dado un vistazo rápido, general, diría yo,
algunos de los temas, o bueno, los temas que figuran ahí en su pantalla, sobre el ambiente térmico en su conjunto. Y por último, les dejo yo una frasecita de Saramago. Así que nada, les agradezco a los que han sobrevivido hasta ahorita. Y si tienen una duda, consulta, comentario, eh, me dicen. Muchas gracias por su ponencia, ingeniero Jonathan, por habernos acompañado en este cierre del Seminario Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, si algún participante tuviera alguna inquietud, alguna consulta, lo puede escribir en el chat. Tenemos una consulta, ingeniero. Dice, ¿cómo medir Ujú. el estrés térmico en interior mina? Ah, ok. ¿Se refiere a estrés térmico por calor o por frío? Depende. Ah, ambos. Ok. Si es estrés térmico por calor, se puede medir sin mayor problema. O sea, en el sentido de que, primero, los tiempos de evaluación son relativamente cortos, 1 hora. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es, a veces hay una mala praxis, en el sentido que se coloca el equipo y se empieza a registrar la lectura. Eso no es correcto. Los sensores o los termómetros toman un tiempo hasta que la lectura que entregan o sea, se estabilice. Usualmente toma unos 15 minutos. Lo recomendable es esperar unos 30 minutos. Se puede monitorear con un equipo que se denomina monitor de estrés térmico de área, que tiene este, el termómetro de globo, el de bulbo húmedo y el de bulbo seco, que es un equipito como, a ver, como este de acá, ¿no? Va sobre un trípode y se coloca a una altura de 1,20 m. Bien, eso se mide por un periodo de 1 hora como máximo. Lo que sí, siempre y cuando la actividad se realice en una zona en específico. Si el trabajador se va moviendo de una zona a otra, ¿no? Y va ejecutando una diversidad de tareas, eso se acompaña de una bitácora. ¿Qué quiere decir? Que habrá que hacer monitoreos en las diferentes zonas y después hacer una media ponderada de lo que es el índice TGBH, si finalmente vamos a usar el TGBH, que me parecería correcto como primera aproximación. Si ya hemos pasado del TGBH, yo recomendaría siempre complementar la evaluación con el índice de sudoración máxima requerida, con la 7933. ¿Por qué? Porque en interior mina vamos a tener un problema adicional, que hay el riesgo también de deshidratación y usualmente se implementan programas de rehidratación, pero en mi experiencia no todos los programas que se implementan están bien planificados necesariamente, ¿no? A veces es por propuesta de algún proveedor que tiene una marca de algún producto rehidratante, ¿no? Pero eso debiese ser planificado. Pues qué mejor planificación que validarlo mediante un estándar como la 7933. Para eso no hay que hacer ningún monitoreo adicional, ¿ah? O sea, lo único adicional que requerirás es algún parámetro más como velocidad de aire, que debe ser bastante baja, depende de la calidad del sistema de ventilación de interior mina, y humedad relativa. Pero son parámetros fáciles de considerar y debiesen tomarse a la par que los otros que requieres para el TGVH. Luego, para frecuencia cardíaca, depende de la posibilidad de hacer las mediciones. Eh, perdón, de gasto metabólico, estoy hablando mal. O sea, porque recordemos, cualquier técnica para medición de estrés térmico por calor tiene dos componentes, termohigrométricos, que estamos hablando de eso, con los equipos y demás, eh, y otro que son factores, o mejor dicho, el tema de gasto metabólico, ¿no? El tema de gasto metabólico, ¿cómo lo evaluamos? Podemos evaluarlo de acuerdo a tablas o podemos evaluarlo por otras estrategias, como puede ser la frecuencia cardíaca. En mi lógica, si es posible, sería ideal evaluarlo mediante frecuencia cardíaca. Más aún ahora que hay muchas más facilidades, como puede ser un Smart Band que te mide frecuencia cardíaca y lo va
alimentando una base de datos casi en tiempo real. ¿Por qué? Porque al medirlo en tablas, yo puedo tener un error muy grueso, alrededor de un 20% o más. En cambio, cuando lo mido por frecuencia cardíaca, mi error baja de más de 20% a un 10% como máximo. Esa diferencia es importante, sobre todo en casos en donde yo puedo sospechar de que el riesgo de estrés térmico por calor va a ser significativo, ¿no? Va a ser significativo porque hay un gasto metabólico importante. Además, me va a permitir hacer una evaluación de fisiología de trabajo si es que se da las facilidades. Eso yo recomendaría. Complementar el TGVH con el de sudoración máxima requerida. Y poner más énfasis en el nivel de precisión en cuanto al cálculo o estimación del gasto metabólico. Ahora, con respecto a estrés térmico por frío, ujú, ya, con respecto al estrés térmico por frío, si hablamos nuevamente de interior mina, en estrés térmico por frío voy a tener una gran complicación. Que cuando yo he visto en interior mina estrés térmico por frío, es porque hay exposición a ambientes no solamente húmedos, sino con acumulación de receptáculos de agua. Eso es muy complicado de manejar, muy complicado de manejar, pero hay una ventaja, de que las temperaturas no suelen estar tan bajas. O sea, depende de cuánto de temperatura hablemos, pero usualmente no hablamos de temperatura bajo cero. Pero esto es como que, o sea, no estoy hablando que sea una situación ideal para nada, pero sí limita mucho. Más me preocupa a mí cómo podemos después implementar medidas, ¿no? Porque, a ver, podemos evaluar todo lo que querramos, pero después, ¿cómo lo implementamos? Para la medición no veo tanto problema. Porque por último, las temperaturas no son tan bajas. Entonces sí me va a permitir usar equipos como el que he marcado y van a operar adecuadamente. Los equipos dejan de funcionar usualmente a temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados o dejan de ser confiables. Por encima no hay ningún problema. En interior mina usualmente no tengo esas temperaturas tan bajas. Estrés térmico por frío no lo vería usualmente tan complicado porque el gasto metabólico, como es alto, compensa las temperaturas bajas. Si tengo por ahí alguna situación donde la temperatura es particularmente baja, entonces ya no usaría un equipo como ese y usaría un equipo como este, un psicómetro, que voy dando vueltas durante 10 minutos hasta que se regule la temperatura y de acuerdo a eso tomo registro de bulbo húmedo, bulbo seco. Con eso puedo ir trabajando. Con bulbo húmedo, bulbo seco, puedo sacar humedad relativa, por lo menos psicométrica, no va a ser precisa, pero tengo algo. Y con eso puedo trabajar. Gasto metabólico lo puedo sacar de tablas si es que no me permite hacer otro tipo de evaluación. Eh, y con eso tendría básicamente todas las variables, ¿ah? O sea, no necesitaría mucho más. Y este de globo lo puedo hacer con un termómetro normal, solamente que adosado eh, a un globo. Es una esfera de cobre con un pintado negro mate. Es más, antiguamente se usaba lo de los sanitarios, se pintaba de negro mate. O sea, la cuestión es un receptáculo que te genere, o sea, que te reciba la temperatura o calor radiante. Si es que tiene fuente importante de calor radiante en interior mina, ¿no? En la zona donde te interesa a ti evaluar. Si no, con los otros dos termómetros estamos suficientes casi. Bueno, no suficiente, pero temperatura de globo se va a asimilar mucho a la temperatura de aire. Bien. Ok, Javier, espero haberte resuelto. Yuri dice, ¿qué medidas se adoptaría para mitigar el estrés térmico de calor en trabajos a la intemperie? No es tan fácil, pero a ver, ¿qué podemos hacer cuando hablamos por calor? Si es a la intemperie, ¿cuál es nuestra estrategia? Eh, a ver, no podemos eliminar la fuente, no podemos sustituir, no podemos, tenemos que hablar de controles de ingeniería, administrativos y EPP, lo que nos queda, ¿no? De jerarquía de controles. Y vamos bajo la otra lógica, en la fuente, en el medio y en el trabajador. Ok, entonces, controles de ingeniería difícilmente vamos a poder hacer porque el espacio es abierto, entonces no tengo controles de ingeniería que sean eficientes a la intemperie.
Controles administrativos, sí. ¿Cuáles serían controles administrativos? Básicamente, establecer ciclos trabajo-descanso. Se puede establecer por cada hora cuántos minutos de esa hora debería estar eh, en descanso, entre comillas, o no realizando la misma actividad bajo las mismas condiciones, y establezco un ciclo de trabajo-descanso. Y lo otro es el descanso para que funcione eso y pueda tener, o sea, una situación que sea, pues, eh, no sea ridícula, o sea, porque me puede salir 55 minutos de descanso y 5 de trabajo, no tiene sentido, nadie va a trabajar así. Debería establecer, pues, espacio de descanso, ¿no? Por lo menos cabinas que pueden ser móviles. En construcción se hace mucho, ¿no? Cuando se hace construcción de carretera, tienes una especie de cabinitas, ¿no? Móviles que se van implementando donde los trabajadores descansan temporalmente. De ahí puede ser alguna actividad menor o simplemente descansar. Mejor aún si tienes una especie de container y ahí puedes poner un aire acondicionado. Sí, sería ideal, porque mientras más controles las condiciones de la zona de descanso, tu tiempo requerido de descanso va a ser menor frente al tiempo de trabajo. Al momento que hagas la ecuación y determines el tiempo requerido de descanso y el tiempo de trabajo, o versus el tiempo de trabajo. Entonces, eso, establecer ciclos trabajo-descanso e implementar buenos espacios para el descanso y recuperación de los trabajadores. Para cuando no puedes hacer absolutamente nada, llevas a la persona. O sea, seleccionas a aquellos que sean, pues, por su biotipo, tengan una ventaja, que sean casi atletas, pero eso solamente se justifica en situaciones muy particulares. Por ejemplo, cuando no puedes hacer no tienes ningún control ni del medio ni de la fuente. Casos de bomberos o bomberos forestales, mejor aún, ¿no? No puedes controlar nada. Entonces, ¿a quién seleccionas? Aquellos que sean físicamente aptos por una actividad que sea extremadamente demandante desde el punto de vista físico y no tengas control de la exposición. O a la par, pues irlo monitoreando. Si es imaginemos que es una actividad a la intemperie muy demandante, no sé, pues cuando haces el asfaltado y no puede parar, ¿no? Porque tienes un especialista o lo que fuera, puedes estar haciendo el monitoreo en tiempo real de frecuencia cardíaca y verificando, cosa que cuando ya llegue un punto de frecuencia cardíaca, tú generas o obligas a ese trabajador a descansar o trabajadora y lo reemplazas, lo relevas. Puedes hacer algo así. Son para casos muy puntuales, ¿no? Y después dice Javier, ¿cómo debería ser el indumentario recomendable para interior mina según resulta de medición de estrés térmico por calor y frío? Depende. Cuando es calor, este, primero, que no debe contraponerse. Bueno, espero que haya respondido tu pregunta, Yuri. Ahora, con respecto a la pregunta de Javier, este, con respecto a calor, depende. O sea, no debería contraponerse a la protección de la indumentaria frente a otros peligros, ¿no? Imaginemos, pues, que alguien está haciendo un chancado de roca, no sé, pues, o rompebancos, ¿no? Que van con su martillo para actividad manual. Entonces necesitas una capa de protección para las partículas que pueden desprenderse a velocidad, ¿no? Entonces ese debe ser nuestro primer foco. Es difícil pensar que cumplan tanto con una protección de una proyección de partículas y frente a riesgos de térmico por calor. Pero como alternativa existen, ahora que sean eficientes es otra cosa. Por ejemplo, hay equipos como chalecos que tienen un sistema de ventilación interno, un sistema de refrigeración que se recircula. Yo lo veo poco práctico para interior mino, porque tienes que estar cambiando eso frecuentemente. El sistema de refrigeración me refiero. Y cuando es con ventilación, lo he visto para trabajos de construcción, pero no para minería. ¿Por qué? Porque la actividad en ciertos puestos es físicamente mucho más demandante y puede limitar la movilidad en el caso que requieras mucha movilidad. Entonces, lamentablemente no se puede. Para caso de frío es diferente, porque para caso de frío sí puedes aumentar capas de ropa, por ejemplo, cuando hay estrés térmico por frío, y validar por el tipo de tejido con estas normas que
que les mencionaba hace un rato, la 3, no, ¿cuál era? La 9, ay, no me acuerdo ahorita, 9231, si no me acuerdo, o 9237, si no estoy mal. Sí, la 9237, puedes validar la permeabilidad de cada ropa y puedes ir aumentando capas, 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 ¿no? Si pones tu pantalón chicle y encima un pantalón y encima el overall, tú lo puedes ir validando. O sea, puedes trabajar casi como un estándar, ¿sí? También tienes que tomar en cuenta de que si tienes capas gruesas, te limitan la movilidad, pero puedes tener otro material, obviamente más costoso, que tienen mucho mejor nivel de aislamiento con, con un, con un espesor menor, pero es tema de validar uno por uno. Es tema de validar uno por uno. Gracias, ingeniero, por absolver todas las consultas que nos han hecho los participantes y principalmente agradecerle y felicitarle por la excelente ponencia que nos ha dado esta noche y en el cierre de este seminario internacional de seguridad y salud en el trabajo. Agradecemos su presencia y reciba un afectuoso saludo desde la ciudad de Huaraz. Esperemos que en una pronta oportunidad también nos pueda acompañar con otro tema técnico en lo que es respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Si tuviera algunas palabras finales, por favor. Ah, ok. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Hoy día del psicólogo también, así que saludos a algún psicólogo en la sala. Y quizás ha sido un error mío, no lo sé, pero no quiero que se entienda que lo más importante es la evaluación. Es muy importante, pero lo más importante es la gestión de riesgo. Y si tenemos que resumir la gestión de riesgo o de la higiene o de la ergonomía en una sola palabra, es el control. El control se refiere a mejorar situaciones y condiciones de trabajo. Así que nuestro foco debe estar en eso, en mejorar las cosas. Así que gracias de nuevo y que esté muy bien. Buenas noches.